En una boda a la que asistimos, mi marido pasó toda la noche pegado a su compañera de trabajo, bailando y riendo mientras apenas se fijaba en mí. Cuando alguien preguntó si estaba casado, respondió con indiferencia. En realidad no. No cuenta cuando no es interesante. Las risas llenaron el salón. Yo me quedé allí, paralizada. A la mañana siguiente se despertó solo y yo me di cuenta de mi propio valor. ¿Está casado?, preguntó la mujer lo suficientemente alto como para que la mitad de los invitados a la boda la oyeran. Vi cómo Javier me miraba de reojo, a mí, su esposa desde hacía 4 años, y luego se volvía hacia la desconocida con esa sonrisa fácil que tenía. En realidad no. No cuenta cuando no es interesante. Las palabras quedaron suspendidas en el aire mientras Sofía se reía a su lado, con la mano en su brazo. Yo permanecí sentada, con la copa de cava congelada a medio camino de mis labios mientras toda la mesa estallaba en carcajadas. Eso fue hace 3 horas. Ahora estoy en nuestro piso del barrio de Salamanca a las 5:30 de la mañana, preparando su desayuno favorito, reviviendo esas palabras mientras decido exactamente cómo de interesante será mi venganza. Antes de continuar, si alguna vez alguien que debería valorarte te ha tachado de aburrida o poco interesante, por favor considera suscribirte. Es gratis y nos ayuda a llegar a más gente que necesita oír esto. Ahora, veamos qué hace Carmen a continuación. Los huevos chisporroteaban en la sartén. 2 huevos a la plancha, con la yema líquida y la clara perfectamente hecha, sin puntilla, justo como Javier los exigía. Mis manos se movían automáticamente, siguiendo la rutina que había perfeccionado durante 4 años. Machacar el aguacate con exactamente media lima y una pizca de sal, untarlo en una tostada de pan de pueblo con ese tono dorado específico. Un café solo, largo, con una nube de leche de avena. El mismo desayuno que había preparado ayer y el día anterior. Y todos los días desde que nos mudamos a este piso carísimo que, según él, necesitábamos para su imagen. Su primera alarma sonó a las 6:15, luego a las 6:20 y a las 6:25. Le oí gruñir y pulsar el botón de repetición, sabiendo que más tarde me culparía por no haberle despertado como es debido. A través de las finas paredes de nuestro piso, oía el televisor de los vecinos con las noticias de la mañana, algo sobre el IBEX 35. Javier querría saber los números. Fingiría entenderlos durante el desayuno mientras le escribía a Sofía sobre su reunión matutina. Me encontré mirando el ticket que se le había caído ayer del bolsillo de la chaqueta. 2 cafés con leche del sitio de moda en la calle Jorge Juan. Con fecha de las 15:47. ¿Cuándo un café se convirtió en 2? ¿Cuándo tomar un café con una colega se convirtió en un ritual diario que no me incluía? Volví a guardar el ticket donde lo había encontrado. Que pensara que seguía siendo la esposa despistada que nunca revisaba los bolsillos, nunca cuestionaba las noches tardías, nunca se preguntaba por qué el nombre de Sofía iluminaba su móvil más que el mío. A las 6:45, Javier entró por fin en la cocina, con el pelo alborotado, ya mirando su móvil. Ni un buenos días, ni un beso, solo un gruñido de reconocimiento mientras se sentaba en nuestra pequeña mesa de comedor, con el pulgar moviéndose rápidamente por la pantalla. Sofía necesita que revise su presentación antes de la reunión de la mañana, anunció, sin levantar la vista. Puede que también llegue tarde esta noche. El proyecto Ortega está que arde. El proyecto Ortega. Últimamente todo era el proyecto Ortega. Le puse el plato delante, observando cómo daba un bocado sin saborearlo, con los ojos todavía pegados al teléfono. Apareció una notificación, la cara de Sofía en un pequeño círculo, sonriendo. Él le devolvió la sonrisa a la pantalla, una expresión genuina y cálida que no me había dirigido a mí en meses. Esta noche tengo la boda, le recordé. La boda de los Echevarría. Prometiste que vendrías. ¿Qué? Por fin levantó la vista, confundido, como si hubiera hablado en otro idioma. Ah, claro. Sí, por supuesto. ¿A qué hora? A las 6. La invitación ha estado en la nevera durante 3 meses. Ya había vuelto a su teléfono. Puede que Sofía también venga. ¿Conoce a los Echevarría por algún evento benéfico? ¿Te parece bien? Le observé comer mecánicamente, respondiendo a los mensajes de Sofía entre bocado y bocado. ¿Me parecía bien? ¿Acaso importaba lo que yo dijera? Sofía aparecería de todos modos con un vestido ajustado y caro. Y Javier se iluminaría como un árbol de Navidad en cuanto ella entrara. Igual que en la cena de empresa, igual que en cada cena de equipo que, de alguna manera, ya nunca incluía a los cónyuges. Claro, dije, volviéndome hacia el fregadero. Cuantos más, mejor. A las 7:15 salió a toda prisa, dejando el desayuno a medio comer y la taza de café sucia sobre la mesa. Llegó tarde a la presentación de Sofía, gritó desde el pasillo. Ni un adiós, ni un te quiero, ni siquiera un gracias por el desayuno. Solo Sofía. Siempre Sofía. Recogí sus platos y me senté a la mesa con mi propio café,
abriendo el portátil. Mi correo del Colegio del Pilar mostraba 17 mensajes nuevos. Padres que querían tutorías, alumnos que entregaban redacciones tarde, recordatorios administrativos sobre los exámenes de la EBAU. Mi vida real, aquella en la que yo era la señorita Carmen, respetada y competente, donde los alumnos de segundo de la ESO escuchaban cuando hablaba, y los padres me agradecían por ayudar a sus hijos a entender la regenta. Al mediodía, estaría frente a mi clase de lengua y literatura, debatiendo sobre Ana Osores con 27 adolescentes que creían saberlo todo sobre el amor y la traición. Emma Martínez, mi alumna más brillante, inevitablemente haría una de sus preguntas penetrantes que llegaban directamente a verdades incómodas. La semana pasada preguntó si Ana realmente amó alguna vez a don Álvaro o si solo amaba lo que él representaba. Desvié el tema con análisis literario, pero la pregunta me persiguió. Más tarde conduciría hasta La Moraleja para mi sesión secreta de clases particulares con los gemelos Ortega. Sí, esos Ortega cuyo proyecto supuestamente mantenía a Javier y a Sofía tan ocupados. Su madre me pagaba 300 euros en efectivo por sesión, dinero que guardaba en una cuenta que Javier no sabía que existía. Le dije que estaba ahorrando para un viaje sorpresa de aniversario. En realidad, estaba construyendo algo completamente diferente. Un fondo de huida, un fondo de independencia, un fondo por si acaso que crecía cada semana. El piso parecía más pequeño esta mañana, asfixiante. La pared de ladrillo, visto que parecía encantadora cuando nos mudamos, ahora parecía el muro de una prisión. Los muebles de diseño que Javier había insistido en comprar parecían atrezo en la vida de otra persona. Incluso la luz de la mañana que entraba por nuestros ventanales parecía falsa, demasiado brillante, iluminando una vida que parecía perfecta desde fuera, pero que se pudría por dentro. Cogí el móvil y miré el Instagram de Javier. Allí estaba ella, Sofía, en una foto de equipo de la comida de ayer. Sofía riendo en la celebración de un cumpleaños del que yo no sabía nada. Sofía, de pie junto a mi marido, en una conferencia a la que yo creía que había asistido solo. Sofía, 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 la mujer que de alguna manera se había vuelto más presente en mi matrimonio que yo. Pero esta noche sería diferente. Esta noche, en la boda de los Echevarría, rodeados de gente que nos conocía como pareja, Javier tendría que reconocerme. Tendría que presentarme como su esposa, sentarse a mi lado en la cena, quizás incluso bailar conmigo si tenía suerte. Durante unas horas, yo existiría en su mundo como algo más que la mujer aburrida que le hacía el desayuno y pagaba la mitad de su alquiler. Cerré el portátil y me dirigí al dormitorio para elegir mi atuendo para la boda. El vestido de cóctel negro que colgaba en el armario serviría. Sencillo, elegante, apropiado. Javier lo miraría más tarde y diría, bien, sin mirar realmente, como decía todo últimamente. Bien, adecuado, aburrido. Pero mientras estaba allí, pasando los dedos por la tela, esas palabras de dentro de 3 horas resonaron hacia atrás en el tiempo. No cuenta cuando no es interesante. El aparcacoches tardó una eternidad en traer nuestro coche, y Javier miraba su móvil cada 30 segundos, con la mandíbula tensa a cada momento que pasaba. El lugar de la boda de los Echevarría se alzaba ante nosotros. Un palacete reconvertido con columnas de mármol que se extendían 3 pisos de altura, iluminado desde abajo con suaves luces doradas que hacían que todo el edificio brillara contra el cielo nocturno. Sofía acaba de escribir. Ya está dentro, dijo Javier, prácticamente saltando sobre sus talones. Tenemos que darnos prisa. Me ajusté el vestido negro una vez más. La tela de repente parecía más barata de lo que me había parecido en nuestro dormitorio. Otras parejas llegaban. Las esposas con vestidos de tonos joya que captaban la luz, sus maridos ofreciéndoles el brazo mientras subían los escalones de piedra. Javier ya caminaba por delante, con el móvil todavía en la mano. Las puertas del salón de baile se abrieron para revelar un mar de mesas redondas cubiertas con manteles de color marfil, con centros de mesa de los que caían orquídeas y rosas blancas. Un cuarteto de cuerda tocaba algo clásico en una esquina. El tipo de música que hacía que todo el mundo bajara la voz y se sintiera más sofisticado. Vi caras conocidas de la oficina de Javier, de mis días de universidad, del barrio. Todos parecían pulcros, felices, emparejados. Carmen, Dios mío, por fin. La voz de Lucía rompió el murmullo de la conversación. Mi compañera de piso de la universidad apareció envuelta en seda verde esmeralda. Su marido, David, la seguía con 2 copas de cava. Me dio un abrazo que duró un segundo de más y se apartó para estudiarme la cara con esa clase de preocupación que significaba que mi corrector de ojeras no estaba haciendo su trabajo. «Tienes mala cara», Cielo susurró, con la mano todavía en mi brazo. «¿Va todo bien?» Antes de que pudiera responder, Javier ya estaba escaneando la sala por encima de mi hombro,
con el cuerpo inclinado lejos de nuestra conversación. Lucía siguió mi mirada, observando a mi marido buscar entre la multitud con la intensidad de alguien que busca su equipaje perdido en el aeropuerto. «Está junto a la barra», ofreció David amablemente, sin darse cuenta del peso de sus palabras. «Sofía, ¿verdad? De tu oficina. Estaba preguntando por ti antes, Javier». La transformación fue instantánea. La cara de Javier se iluminó, sus hombros se enderezaron y de repente parecía el hombre con el que me había casado, animado, comprometido, presente, excepto que nada de esa energía se dirigía a mí. «Ahora vuelvo», dijo, ya en movimiento. «Solo tengo que ir a saludar». Lucía y yo le vimos serpentear entre la multitud, navegando entre mesas y grupos de invitados con determinación. David se excusó para buscar sus asientos, dejándonos a Lucía y a mí allí de pie como faros abandonados. «¿Cuánto tiempo lleva pasando esto?», preguntó Lucía en voz baja. «¿A qué te refieres?». La mentira salió automáticamente, aunque ambas sabíamos la verdad. Ella no insistió. En su lugar me cogió del brazo y me guió hacia la barra, charlando sobre sus hijos, su nuevo trabajo, cualquier cosa excepto lo obvio. Pero yo no estaba escuchando. Estaba viendo a Javier llegar hasta Sofía. El vestido carmesí debería haber parecido estridente en un mar de pasteles y azul marino, pero en Sofía parecía confianza, poder, todo lo que yo no era. Su pelo rubio caía en ondas que probablemente costaron más que todo mi atuendo. Cuando Javier se acercó, ella se giró hacia él como una flor que busca el sol, todo su cuerpo iluminándose con reconocimiento. Le vi ayudarla con su chal, una delicada prenda plateada que se le había resbalado de los hombros. Sus manos se demoraron allí, ajustando una tela que no necesitaba ajuste, mientras ella inclinaba la cabeza hacia atrás y se reía de algo que él decía. El sonido se extendió por el salón de baile, brillante y tintineante, atrayendo las miradas de otros invitados. El chiste interno de la reunión de ayer oí decir a Sofía mientras Lucía y yo nos acercábamos. «Deberías haber visto la cara de Peterson cuando dijiste aquello sobre las proyecciones trimestrales». Aquello sobre las proyecciones trimestrales. Tenían aquellos chistes internos. La reunión de ayer que probablemente se extendió a la cena de ayer y a las copas de ayer. La mano de Lucía encontró la mía y la apretó. Lo entendió sin palabras, como lo hacen las buenas amigas. Encontramos nuestra mesa, la número 12, escondida en una esquina con una vista parcialmente obstruida de la pista de baile. El marcador de sitio de Javier estaba junto al mío, pero su silla permaneció vacía durante el primer plato, los discursos y el primer baile. Cuando el DJ invitó a todos los invitados a unirse a los novios en la pista, Javier se materializó con Sofía a cuestas. «¿Están poniendo nuestra canción?», exclamó ella, y me pregunté cuándo habían desarrollado una canción. «¿Recuerdas de la cena de celebración del Proyecto Ortega?» El Proyecto Ortega. Todo siempre volvía al Proyecto Ortega. «Solo un baile», dijo Javier, sin preguntar realmente, ya llevando a Sofía. «No te importa, ¿verdad, Carmen?» ¿Me importaba? La pregunta quedó en el aire medio segundo antes de que se fueran, arrastrados por la multitud de parejas que bailaban. Les vi moverse juntos con una facilidad que hablaba de práctica. La mano de él sabía exactamente dónde posarse en la cintura de ella. Ella sabía exactamente cómo inclinar la cabeza para mantener el contacto visual mientras giraban. Un baile se convirtió en 2 cuando el DJ pasó sin problemas a otra canción lenta. 2 se convirtieron en 3 cuando Sofía pidió algo específico, pestañeando al DJ como si fueran viejos amigos. Para la 4ª canción, otros invitados habían empezado a darse cuenta. Las conversaciones se detenían a media frase. Los ojos seguían su movimiento por la pista. La madre de la novia, la propia señora Echevarría, me miró desde el otro lado de la sala y me ofreció una sonrisa compasiva que me sentó peor que la lástima directa. Para el 5º baile, había dejado de fingir que miraba el móvil y simplemente me quedé sentada, con el cava intacto, viendo a mi marido bailar con otra mujer mientras todo el mundo me miraba a mí mirándoles a ellos. Lucía había intentado conversar, pero incluso a ella se le había acabado la cháchara. Fue entonces cuando Begoña Echevarría descendió sobre nuestra mesa como un buitre perfumado con un traje de Loewe. Querida se sentó en la silla vacía de Javier con la autoridad de alguien que posee cada habitación en la que entra. No creo que nos hayan presentado como es debido. Soy Begoña, la madre de Susana. ¿Y tú eres? Carmen Rivera, logré decir. Fui a la universidad con Rebeca. Oh, qué encanto su voz sonaba de esa manera que tienen las voces cuando están destinadas a ser escuchadas. ¿Y ese hombre tan apuesto que baila con la rubia, está contigo? Sentí que la sangre se me iba de la cara. Lucía empezó a interponerse, pero Begoña la apartó con un gesto. Hacen una pareja preciosa, continuó Begoña, lo suficientemente alto como para que la mesa de al lado se girara a mirar.
La forma en que se mueven juntos, como si llevaran años bailando. ¿Está casado, querida? La pregunta quedó suspendida en el aire como una espada a punto de caer. Pude ver a Javier y Sofía volviendo a la mesa, ambos sonrojados por el baile. La mano de Sofía, posesiva, en su brazo. Se reían de algo, con las cabezas juntas, completamente ajenos a la pequeña audiencia que se había reunido en torno a nuestra conversación. Bueno, presionó Begoña, su voz ahora llegando a 3 mesas de distancia. ¿Está casado tu apuesto amigo? Javier la oyó. Vi el momento en que la pregunta se registró. Le vi procesarla. Le vi mirarme a mí. Su esposa de 4 años, la mujer que le había apoyado mientras estudiaba su MBA en el IE, que se había mudado a Madrid por su carrera, que había pasado incontables noches sola mientras él trabajaba hasta tarde con Sofía. Sonrió. Esa sonrisa fácil y encantadora que me había enamorado de él en una cafetería hacía 6 años. En realidad no dijo, su voz resonando en nuestro rincón del salón. No cuenta cuando no es interesante. La risa estalló de inmediato. Sofía soltó una risita detrás de sus dedos manicurados. Begoña Echevarría prácticamente chilló de placer. La pareja de la mesa de al lado intercambió miradas cómplices. Incluso el camarero que rellenaba los vasos de agua sonrió con aire de superioridad. Me levanté lentamente, mis movimientos deliberados y controlados. La copa de cava hizo un suave tintineo al dejarla sobre la mesa. Todos los ojos de nuestra sección estaban ahora sobre mí, esperando lágrimas, drama, que la esposa aburrida finalmente ofreciera algo de entretenimiento. Con permiso dije, mi voz firme como el granito, necesito tomar el aire. La voz de Sofía me siguió mientras me alejaba. ¿He dicho algo malo? No te preocupes, respondió Javier, lo suficientemente alto para que yo lo oyera. Siempre se pone dramática en los eventos. El baño estaba, por suerte, vacío. Me encerré en el cubículo más alejado y me quedé allí, respirando lentamente por la nariz. No salieron lágrimas. No me temblaban las manos. En cambio, una extraña calma se apoderaba de mí, como ver las nubes de tormenta despejarse después de años de lluvia. Salí y me enfrenté a mí misma en el espejo de marco dorado. El rímel no se había corrido. El pintalabios seguía perfecto. Tenía exactamente el mismo aspecto que la mujer que había entrado en esta boda hace 3 horas, esperando que su marido recordara que existía. Pero por dentro, algo fundamental había cambiado. Una puerta se había cerrado. Una decisión se había cristalizado. Caminé de vuelta por el salón sin detenerme en nuestra mesa. Javier estaba de nuevo en la pista de baile con Sofía, ambos riéndose de algo que había dicho el DJ. Lucía me miró, empezó a levantarse, pero negué con la cabeza ligeramente. Este no era su problema. El aparcacoches pareció sorprendido al verme sola. ¿Ya se va, señora? Sí, le entregué el ticket. Solo yo. El trayecto a casa debería haber durado 20 minutos. Lo alargué 1 hora, serpenteando por las tranquilas calles de Chamberí, con las ventanillas bajadas a pesar del frío cortante de marzo. El aire me mordía las mejillas, haciendo que mis ojos lagrimearan de una manera que no tenía nada que ver con llorar. En un semáforo en rojo en la calle Alberto Aguilera, recordé la carta de aceptación del programa de doctorado en Filología Hispánica de la Universidad de Salamanca. Tenía 26 años, estaba llena de ilusión, era brillante según mis profesores. Pero Javier acababa de entrar en el IE para su MBA, y no podíamos permitirnos ambos programas. Tu carrera es más flexible, había dicho. Puedes volver a estudiar en cualquier momento. Eso fue hace 5 años. El ascenso en el Colegio del Pilar que rechacé porque habría significado clases por la tarde, correcciones los fines de semana y menos tiempo para apoyar los eventos de networking de Javier. La directora del departamento se había quedado de piedra. Esta oportunidad no volverá a presentarse, Carmen. Pero Javier me necesitaba disponible. Necesitaba los ingresos estables mientras él se establecía. Las citas con el especialista en fertilidad que cancelé el año pasado. 3 meses de pruebas y procedimientos. Luego, el repentino anuncio de Javier de que no estaba preparado, que quizá nunca lo estaría, y que si no, debería centrarme en ser feliz con lo que teníamos. Había tirado los medicamentos, borrado el número del médico, fingido que mi cuerpo no se había estado preparando para algo que nunca llegaría. Cuando llegué a nuestro edificio, la extraña calma se había transformado en algo más duro, más frío. Propósito quizá, o simplemente la ausencia de esperanza que finalmente traía claridad. Nuestro piso estaba oscuro, silencioso, esperando. Me moví por él como un fantasma con una misión. En el dormitorio, saqué mi bolsa de viaje del armario, la que había comprado para una escapada de fin de semana que nunca hicimos. El collar de perlas de mi abuela fue lo primero que metí, envuelto en papel de seda. Luego sus pendientes a juego, el anillo de compromiso que llevó durante 60 años antes de dejármelo a mí. Del armario del salón,
Saqué con cuidado la vajilla que también me había dejado. 12 servicios de la Cartuja de Sevilla que Javier había querido vender porque ¿quién necesita platos finos? Cada pieza fue envuelta en el plástico de burbujas que había guardado de los envíos de Amazon. Esos platos habían sobrevivido a la posguerra, a 2 mudanzas por todo el país. No se iban a quedar aquí para ver morir mi matrimonio. Mi portátil fue lo siguiente. Me senté en la mesa de la cocina y descargué sistemáticamente 3 años de registros financieros. Nuestra cuenta corriente conjunta, las tarjetas de crédito, sus patrones de gasto, los cargos de restaurantes en lugares en los que nunca había estado, habitaciones de hotel en Madrid cuando se suponía que estaba en conferencias, 200 euros en Cartier el mes pasado, que no habían producido ninguna caja roja para mí. Lo fotografié todo, cada ticket, cada extracto, cada mentira traducida en pruebas digitales. El dinero de las clases particulares que había escondido no estaba en nuestro banco habitual. Durante 3 años, había estado depositando efectivo en una cuenta en una entidad completamente diferente. 27.000 euros de enseñar a adolescentes de familias adineradas cómo superar la EBAU mientras sus padres creían que me estaba convirtiendo en una persona más centrada a través del yoga. Los premios de enseñanza del Colegio del Pilar fueron a una caja. Excelencia en la Educación 2019. Profesora más dedicada 2020. Innovación en el currículo de literatura 2021. Javier nunca había asistido a las ceremonias. Cosas del cole. Las llamaba como si yo fuera una niña presumiendo de un dibujo. Exactamente a las 11 de la noche, me senté en la mesa de la cocina con su llavero. La llave del piso fue la primera en salir, luego la del buzón, la de la taquilla del gimnasio, la de repuesto de la casa de sus padres en Majada Honda. Seguí quitándolas hasta que solo quedó la llave de su coche, sola en la anilla como un signo de interrogación. Su portátil estaba protegido con contraseña, pero yo conocía todas sus contraseñas. Usaba las mismas 3 en rotación desde la universidad. Entré en nuestra cuenta de Netflix y cambié la contraseña. Luego, Movistar Más, HBO Max, Amazon Prime, el servicio de entrega del supermercado, la suscripción de kits de comida que él había insistido en que necesitábamos. Cada espacio digital compartido que habíamos creado, lo bloqueé sistemáticamente, metódicamente. Su perfil de LinkedIn fue la obra maestra. No lo borré ni escribí nada grosero. Solo una simple actualización de su puesto actual. Actualmente explorando nuevas oportunidades tras conflictos personales con una colega que afectaron la dinámica del equipo. Lo suficientemente vago para ser profesional. Lo suficientemente específico para levantar sospechas en cualquier reclutador que se molestara en comprobarlo. Encontré la tarjeta de visita que Marcos me había dado en la fiesta de empresa del año pasado. El prometido de Sofía, desplegado durante 6 meses en una misión en Mali, completamente inconsciente de que su futura esposa estaba jugando al romance de oficina con mi marido. Subí las fotos que había tomado esta noche. La mano de Javier en la cintura de Sofía, su cabeza echada hacia atrás en una carcajada. Los dos más cerca de lo que los colegas deberían estar. Escribí un asunto simple. Pensé que deberías ver lo que Sofía estaba haciendo en la boda de los Echevarría. Mi anillo de boda salió más fácil de lo que esperaba. 4 años llevándolo, y se deslizó como si nunca hubiera pertenecido allí. Lo coloqué en la almohada de Javier con una nota. Tenías razón. No contaba. No soy lo suficientemente interesante como para luchar por alguien que nunca fue realmente mío. A las 11:47 p.m., estaba entrando en el camino de entrada de la casa de mi hermana Clara en un pueblo de Asturias. La bolsa de viaje y las cajas de la vajilla seguras en mi maletero. La luz de su porche estaba encendida. Había estado esperando desde mi mensaje de texto de hacía 3 horas. Voy a quedarme. Ya te explicaré. Sin preguntas. Sin exigir detalles. Solo conduce con cuidado. La habitación de invitados está lista. El vino ya estaba decantándose en la encimera de su cocina cuando entré. Clara me miró a la cara y sirvió 2 generosas copas sin decir palabra. Nos sentamos en su mesa de madera maciza, la que había rescatado de un mercadillo y había pasado meses restaurando. Y finalmente, me permití exhalar. Dijo que no era interesante, le conté. En una boda. Delante de todos. Los nudillos de Clara se pusieron blancos alrededor de su copa de vino, pero solo asintió. Nunca le había gustado Javier. Lo había llamado agresivamente mediocre, después de conocerlo por primera vez. Debería haberla escuchado. Apagué el móvil por completo y dormí como un tronco en su habitación de invitados, rodeada de las colchas que hizo durante su fase de manualidades y el olor a lavanda de su jardín. Por primera vez en meses, quizás años, no soñé con nada. El asalto comenzó exactamente a las 7:03 a.m. Clara llamó suavemente, sosteniendo mi teléfono.
Ha estado sonando sin parar desde las 6:30. 27 llamadas del mismo número. No es el número de Javier, sin embargo. Tomé el teléfono, vi el número desconocido de Madrid y supe de inmediato. Estaba llamando desde el portero automático del edificio, porque no podía entrar. Lo encendí y la pantalla explotó con notificaciones. 43 llamadas perdidas, 19 mensajes de voz, 67 mensajes de texto. El primer mensaje de voz tenía fecha de las 6:30 y 1 a.m. Carmen, ¿qué demonios le has hecho a las cerraduras? Esto no es gracioso. Estoy fuera de mi propio piso. Su voz era más confusa que enfadada, todavía en negación. El segundo, a las 6:45. En serio, esto es ridículo. Tengo una reunión a las 8. Arregla las cerraduras ahora. A las 6:52, el pánico se había colado. Mi tarjeta de crédito acaba de ser rechazada en el Starbucks. ¿Qué está pasando? ¿Has cancelado mis tarjetas? A las 7:01, rabia total. Estás loca. No puedes simplemente echarme y robar mi dinero. Esto es ilegal. Voy a llamar a la policía. Voy a llamar a un abogado. Te vas a arrepentir de esto, Carmen. Fengativa, locha. Borré el resto sin escucharlo. Clara se sentó a mi lado, leyendo los mensajes de texto por encima de mi hombro. La mayoría eran variaciones del mismo tema, exigencias, amenazas. Luego, enterrado entre ellos, uno de un número desconocido. Soy Sofía. No sé qué le has dicho a Marcos, pero lo has arruinado todo. Espero que estés contenta. Marcos es su prometido, le expliqué a Clara. Legionario, desplegado. Le envié fotos de anoche. Clara se rió de verdad. Le enviaste pruebas al novio militar de la otra. Carmen, no sabía que tenías esa faceta. Mi teléfono sonó. Javier de nuevo, desde el portero. Esta vez, finalmente, respondí. Carmen, ¿qué te pasa? Abre la puerta ahora mismo. Buenos días, a ti también. Tomé un sorbo del café que Clara había preparado. Fuerte, con leche fresca de la granja del pueblo. No te atrevas. ¿Dónde estás? ¿Por qué no estás aquí? Las cerraduras no funcionan. He eliminado tu acceso. Tendrás que buscar otras soluciones. ¿Otras soluciones? Este es mi piso. En realidad, es el piso del señor García. Y desde esta mañana ya no estás en el contrato de alquiler. Silencio. Podía oír su respiración, rápida y superficial. No puedes hacer eso. Ya está hecho. Revisa tu correo electrónico. Preaviso de 30 días para desalojar. El señor García fue muy comprensivo cuando le expliqué la situación. ¿Qué situación? ¿Qué le dijiste? La verdad, que mi marido anunció públicamente que nuestro matrimonio no cuenta porque no soy lo suficientemente interesante. Pareció pensar que eso era motivo para modificar el contrato. Era una broma. Estaba bebiendo. A Sofía le pareció gracioso. ¿Sofía te coge las llamadas esta mañana? Otra pausa. Ella está lidiando con algo. Marcos, ¿cómo le enviaste esas fotos a Marcos? Está desplegado. Está sirviendo a nuestro país y tú estás sirviendo a nuestro país mientras su prometida se codea con hombres casados. Merecía saberlo. Lo has arruinado todo. Mi reputación, mi trabajo. La gente interesante se ocupa de sus propios problemas, Javier. Tengo que irme. Mi hermana está haciendo el desayuno. Carmen, espera. Colgué y bloqueé el número del portero. Luego llamé al señor García yo misma. Señorita Carmen, su acento gallego era denso de simpatía. Le envié el correo como me pidió. 30 días y fuera. ¿Quiere que cambie las cerraduras de todos modos? No será necesario. Las cerraduras digitales ya están actualizadas. Bien, bien. Sabe, a mi mujer nunca le gustó. Decía que tenía ojos de serpiente. Ojos viajeros. A las 9 a.m. Mi teléfono vibraba con un tipo de llamada diferente. Lucía. Sin aliento por el cotilleo. Carmen, no te lo vas a creer. David me lo acaba de contar. Trabaja en RRHH. ¿Recuerdas? Sofía ya ha hecho esto antes. 3 veces. En su anterior empresa, causó una demanda por acoso sexual entre 2 ejecutivos casados que se peleaban por ella. La empresa la trasladó a Madrid para evitar el escándalo. Me sentí más recto. Lo ha hecho antes. Es como su modus operandi. Se fija en hombres casados en puestos de poder, crea estos líos emocionales, y luego se hace la víctima cuando todo explota. David dice que ya había papeleo iniciado para trasladarla a la oficina de Lisboa porque alguien presentó una queja el mes pasado. No sobre Javier, sobre su comportamiento con otro gerente casado. Javier era solo otro objetivo. El más fácil, probablemente. David dice que todos en la oficina sabían lo suyo. Las reuniones hasta tarde, las comidas, los mensajes constantes.
Sofía aparentemente le dijo a la gente que estabais separados, que el matrimonio ya estaba acabado. No estábamos separados. Le hice el desayuno ayer por la mañana. Lo sé, cielo. Lo sé. Pero aquí viene la mejor parte. Marcos apareció en su oficina hace una hora. Mi taza de café se congeló a medio camino de mi boca. ¿Qué? Consiguió un permiso de emergencia, voló desde Mali durante la noche, entró en las oficinas del centro con un fajo de correos electrónicos y fotos impresas. David dice que seguridad tuvo que escoltar a Javier fuera porque Marcos estaba dispuesto a, bueno, ya sabes, los militares no se andan con tonterías. ¿Javier está bien? ¿Por qué te importa? Pero sí, está bien. Humillado, pero bien. Sofía, sin embargo, lo ha dejado tirado completamente. Les dijo a todos que Javier la había estado acosando agresivamente, que ella intentó mantener los límites profesionales, que se sintió presionada porque él era su superior. Me eché a reír. Está alegando que él la acosó. Modo víctima total. RRHH va a iniciar una investigación. Javier ha sido suspendido mientras se revisa el caso. Y Sofía ya está haciendo las maletas para Lisboa. Resulta que ese papeleo de traslado solo necesita una firma. Pensé en Javier de pie en el portal de nuestro edificio esta mañana, excluido de la vida que había dado por sentada. Sus tarjetas de crédito muertas, su reputación desmoronándose, su amante abandonándolo para salvarse a sí misma. La esposa aburrida que él despreció había desmantelado toda su existencia en menos de 12 horas. Carmen, ¿sigues ahí? Sí, aquí estoy. ¿Cómo te sientes? Consideré la pregunta. ¿Cómo me sentía? ¿Vindicada? ¿Satisfecha? ¿Vacía? Interesante, dije finalmente. Me siento interesante. Lucía colgó después de prometer mantenerme al día sobre el drama de la oficina, y me quedé sentada en la cocina de Clara, sintiéndome extrañamente hueca a pesar de la vindicación. Clara estaba en el trabajo, daba clases de yoga en un estudio en el centro, dejándome sola con mis pensamientos y el incesante zumbido de mi teléfono. El nombre de Inés Mendoza apareció en la pantalla. La madre de Javier. Había estado esperando esta llamada desde aproximadamente 30 segundos, después de que Javier descubriera que estaba fuera. Dejé que sonara hasta el buzón de voz 2 veces antes de responder finalmente a su tercer intento. Carmen, su voz estaba cargada de lágrimas, dramática de esa manera especial que solo Inés podía lograr. ¿Qué le has hecho a mi pobre niño? Hola, Inés. Está sin casa, sin trabajo. Me llamó desde el teléfono de un desconocido porque el suyo está sin batería. Pasó la noche en su coche. En su coche, Carmen. Tiene un coche. Eso es más de lo que tienen algunas personas. ¿Cómo puedes ser tan cruel después de todo lo que hemos hecho por ti, acogiéndote en nuestra familia? Inés, tu hijo le dijo a una sala llena de gente que nuestro matrimonio no cuenta porque no soy lo suficientemente interesante. Hubo una pausa. Podía oírla respirar, calculando su siguiente movimiento. Los hombres dicen cosas que no sienten cuando beben. Ricardo una vez me dijo que me parecía a su madre con un vestido determinado. ¿Acaso lo eché de casa? No, porque el matrimonio consiste en perdonar. Ricardo, el padre de Javier, que había tenido 3 amantes que Inés conocía y aún pretendía que no habían ocurrido. El lema de la familia Mendoza debería haber sido: la responsabilidad es opcional. No estaba borracho, Inés. Quería decir cada palabra. Estás tirando 4 años por un comentario. Eso es infantil, Carmen. Los matrimonios tienen altibajos. Se superan. Como superaste lo de la secretaria de Ricardo, o el monitor de tenis, o esa mujer de su club de lectura. Silencio. Luego, ¿cómo te atreves? Me atrevo porque estoy harta de fingir que la disfunción es normal. Javier aprendió del mejor, ¿no? Que las esposas deben aceptar las migajas de respeto que sus maridos les arrojan. Me colgó. 20 minutos después, llamaron mis propios padres. Había temido esto más que el teatro de Inés. La foto de contacto de mi madre, nosotras en la última Navidad, ambas sonriendo, me revolvió el estómago. Cariño, comenzó mi madre, su voz cuidadosamente neutral. Nos ha llamado Javier. Por supuesto que lo hizo. Nos explicó el malentendido en la boda. ¿Malentendido? Declaró públicamente que no era lo suficientemente interesante como para contar como su esposa. La voz de mi padre se unió a la llamada. Debía de estar en altavoz. Carmen, cariño, los hombres a veces dicen tonterías, pero tienes que preguntarte, ¿te esforzaste lo suficiente para mantener su interés? Las palabras cayeron como agua helada. ¿Perdona? Bueno, continuó mi padre, ajeno al daño que estaba causando, las relaciones requieren esfuerzo de ambas partes. Quizás te acomodaste demasiado, dejaste de esforzarte. ¿Cuándo fue la última vez que le sorprendiste? ¿Te arreglaste para él?
Le hacía el desayuno todas las mañanas a las 5:30. Le apoyé durante su MBA. Renuncié a mi doctorado por su carrera. Pero, ¿seguiste siendo interesante? Presionó mi padre. Los hombres necesitan emoción, un desafío. Quizás esta mujer, Sofía, simplemente le ofreció algo que tú no. Mi madre intervino. ¿Habéis considerado la terapia de pareja? La doctora Brennan, ¿la recuerdas de la parroquia? Salvó el matrimonio de los Miller después de la infidelidad de él. Esto no va de salvar nada, dije, con voz plana. Se acabó. No seas precipitada, dijo mi madre. Estás alterada. Tómate un tiempo. Piensa en tu futuro. Tienes 32 años, Carmen. Empezar de nuevo a tu edad no es fácil. Mejor que quedarse con alguien que me humilla públicamente. ¿De verdad? Preguntó mi padre. ¿Mejor que trabajar en tu matrimonio? ¿Mejor que admitir que quizás ambos cometisteis errores? Colgué. Me temblaban las manos. No de tristeza, sino de rabia. Mis propios padres, las personas que me criaron, pensaban que debería haberme esforzado más por ser interesante para un hombre que me estaba siendo infiel emocionalmente con su compañera de trabajo. Clara entró durante mi tercera copa de vino esa tarde. Me miró a la cara y dijo: «Los padres creen que debería haberme esforzado más por mantener su interés». Ella resopló, sacando comida de una bolsa de la compra. «¿Recuerdas cuando lo pillé en vuestra boda?» Levanté la vista. «¿Qué? Nunca te lo conté. Por mantener la paz, ya sabes. Pero en vuestra boda, tu propia boda, lo vi acorralando a mi amiga Melissa junto a los baños, con la mano en la pared junto a su cabeza, inclinándose, diciéndole que tenía unos ojos preciosos. Mi copa de vino se detuvo a medio camino de mi boca. En nuestra boda. Le dije que se apartara. Se rió. Dijo que solo estaba siendo amable. Pero Melissa estaba incómoda. Se fue temprano por eso. No se diste nada». Clara se sentó frente a mí, con el rostro serio. «¿Me habrías creído? ¿Estabas tan feliz? Tan segura de que era el hombre de tu vida». Y pensé, quizás solo era el cava de la boda. Quizás lo malinterpreté. No quería arruinarte el día con sospechas. Durante años susurré, 4 años de señales que ignoré. Mi teléfono vibró. Un correo electrónico de Javier. El asunto. Por favor, lee. Importante. En contra de mi buen juicio, lo abrí. Carmen, sé que estás enfadada, pero lo que estás haciendo es destructivo e innecesario. Sofía no significaba nada. Solo era una amiga que entendía mi estrés laboral. Tú siempre estabas tan centrada en tu enseñanza, tus alumnos. No entendías la presión a la que yo estaba sometido. Dije una estupidez en la boda, sí. ¿Pero no has dicho tú nunca algo que no sentías? Tenemos 4 años de historia, un piso, una vida. No lo tires todo por la borda porque estás dolida. Estoy dispuesto a perdonarte por las cerraduras, el dinero, la humillación en mi oficina. Podemos empezar de nuevo, pero tienes que detener este comportamiento vengativo ahora. Javier. Lo leí 2 veces, maravillándome de las piruetas mentales necesarias para convertirse a sí mismo en la víctima. Estaba dispuesto a perdonarme por responder a su humillación pública. El delirio era casi impresionante. Esa noche una notificación de nuestro banco me heló la sangre. Gran retirada de ahorros conjuntos. Entré inmediatamente. 3.000 euros transferidos esta mañana, luego otros 2.000 esta tarde. Estaba vaciando lo que quedaba antes de que pudiera detenerlo. Llamé al banco, pero me explicaron que, como titular de una cuenta conjunta, tenía todo el derecho a retirar fondos. A menos que pudiera probar un fraude, cosa que no podía, el dinero se había ido. Revisé 3 meses de extractos, estudiándolos de verdad por primera vez. Cargos en hoteles de Madrid durante conferencias que supuestamente eran en otras ciudades. Cuentas de restaurantes para 2, siempre 2, en lugares en los que nunca había estado. Entradas de teatro, de conciertos, incluso un fin de semana de cata de vinos en La Rioja, el mes pasado, cuando había dicho que iba a visitar a su hermano. Hice capturas de pantalla de cada cargo sospechoso, cada recibo de hotel, cada cena para 2 a la que nunca asistí. El viaje a La Rioja fue lo que más dolió. Yo había pasado ese fin de semana ayudando a una amiga profesora a preparar su aula para el nuevo curso, mientras Javier supuestamente estaba estrechando lazos con su hermano en el País Vasco. El archivo de pruebas en mi portátil se hizo más grueso con cada mentira descubierta. Mi teléfono sonó justo cuando terminaba de documentar los últimos 3 meses. Número desconocido de Madrid. Hola, Stravivera. Soy Begoña Echevarría, la reina del cotilleo de la boda. Me preparé para otra ronda de humillación. Begoña, querida, te debo una disculpa, su voz era diferente, más suave, sin su habitual toque teatral.
Lo que pasó en la boda de Susana fue inconcebible. Yo provoqué esa situación, y lo siento profundamente. No supe qué decir. Begoña Echevarría nunca se había disculpado por nada en su vida. Sin embargo, continuó. Pensé que deberías saber que varios invitados grabaron el incidente con sus teléfonos. El vídeo está circulando por la alta sociedad de Madrid. Alguien añadió un pie de foto. ¿Cómo no tratar a tu esposa? Tu marido se ha vuelto bastante famoso. ¿El video está circulando? Como la pólvora, querida. En la cena del hospetón anoche, fue de lo único que se habló. La reputación de esa tal Sofía está igualmente destruida. Por supuesto. Ir a por un hombre casado en una boda. ¡Qué descaro! Hizo una pausa. Y luego añadió en voz baja. Llevo 43 años casada, Carmen. Ricardo tiene sus defectos, pero nunca, ni una sola vez, ha dejado de reconocerme como su esposa. Lo que hizo tu marido no solo fue cruel, fue cobarde. Te mereces algo mejor. Y francamente, debería haberlo dicho en la boda en lugar de avivar el fuego. Gracias, Begoña. Te mantendré informada de cualquier novedad. La sociedad madrileña tiene una larga memoria para escándalos como este. Colgó, dejándome atónita. Begoña Echevarría, la mujer que vivía para el drama, acababa de convertirse en una aliada. La siguiente sorpresa llegó una hora después. Otro número desconocido, esta vez con un prefijo de una base militar. ¿Es usted Carmen Rivera? Sí. Soy Marcos Torres, el ex prometido de Sofía. Mi estómago se encogió. Marcos, lo siento por... No te disculpes. Me hiciste un favor. Te llamo porque creo que podríamos ayudarnos mutuamente. ¿Ayudarnos? He estado revisando los correos electrónicos de Sofía. Reenvió mucha correspondencia del trabajo a su cuenta personal. Hay mensajes entre ella y tu marido que, son reveladores. ¿Reveladores? Nos llamaban los convenientes. A los dos. Decían que éramos estables pero aburridos, y buenos para sus carreras. Cada palabra era como otra pieza encajando en su lugar. Nos discutían como si fuéramos muebles, útiles, pero reemplazables. Hay un hilo en el que tu marido promete recomendar a Sofía para un puesto senior una vez que él llegue a socio, a cambio de su atención y discreción continuas. Fechado hace 6 semanas. Estaba intercambiando ascensos por una aventura. Así parece. Te voy a enviar todo. Úsalo como necesites. Carmen, hay algo más. Sofía hizo esto en su anterior empresa en Barcelona y en la anterior en Valencia. Es un patrón. Se fija en hombres casados en puestos de liderazgo, crea dependencia y luego lo aprovecha para su ascenso profesional. ¿Cómo? Tengo amigos que saben cómo investigar. El entrenamiento de inteligencia militar es útil. Me reuniré con sus antiguas víctimas esta semana. Estoy montando un caso. ¿Un caso? Destruyó nuestras relaciones por deporte y beneficio. Eso tiene consecuencias. Estaré en contacto. Colgó antes de que pudiera responder. En cuestión de minutos, mi correo electrónico sonó con un archivo comprimido etiquetado como pruebas. 23 hilos de correo entre Sofía y Javier, cada uno más dañino que el anterior. La mañana siguiente trajo otro giro inesperado. Llegué temprano al Colegio del Pilar esperando preparar mis clases en paz. En su lugar encontré a la directora, Ladra Martínez, esperando en mi aula con café y una sonrisa amable. Carmen. Las noticias vuelan en nuestra comunidad comenzó con cuidado. Varios padres se han puesto en contacto para expresar su apoyo. Están horrorizados por lo que pasó. Mis mejillas ardieron. La nieta de Begoña Echevarría está en tu clase de tercero. Begoña ha sido muy vocal sobre la situación. Quería que me tragara la tierra. Sin embargo, continuó Ladra Martínez, esto ha llevado a algo positivo. 3 familias te han solicitado específicamente para clases particulares. Los Morgan, los Chen y los Williams, todos paquetes completos de preparación para la EBAU. A 300 euros la hora, eso suponía casi 10.000 euros en ingresos potenciales. Además, sacó una tarjeta de visita. Andrea Williams es socia de Williams, Frost, Asociados. Me pidió que te diera esto. Te ofrece servicios legales pro bono para tu proceso de divorcio. Tomé la tarjeta sin palabras. Sus palabras exactas fueron: las mujeres necesitan apoyar a las mujeres que conocen su valor. También mencionó que ha llevado varios casos contra la empresa de tu marido. Aparentemente, tienen un historial de proteger a empleados que se involucran en conductas inapropiadas. Esa tarde me reuní con Andrea Williams en su oficina, un espacio elegante con vistas al Paseo de la Castellana. Era todo lo que yo no era, alta, imponente, con el tipo de presencia que hacía callar a los juzgados. He revisado la información preliminar, dijo, extendiendo documentos sobre la mesa de conferencias. Tu marido cometió varios errores críticos: el vaciado de la cuenta conjunta,
la manipulación de LinkedIn, la humillación pública, todo documentado. Con las pruebas de Marcos Torres y el video de la boda, tenemos un caso sólido para un divorcio contencioso con importantes penalizaciones. No quiero su dinero. Solo quiero salir de esto. Noble, pero insensato. Ha estado gastando bienes gananciales en su aventura. Tienes derecho a una compensación. Déjame manejar la estrategia legal. Tú céntrate en reconstruir tu vida. Esa noche, de vuelta en lo que pronto sería el antiguo apartamento de Javier, decidí coger el resto de mis cosas. Todavía tenía llaves, las físicas que él no podía revocar digitalmente. El lugar se sentía diferente, más pequeño de alguna manera, como si ya me hubiera olvidado. En el armario del dormitorio, detrás de su colección de trajes caros, noté una caja de zapatos que nunca había visto antes. Dentro había un diario de cuero, del tipo que la gente pretenciosa compra para documentar sus pensamientos importantes. Lo abrí en una página al azar. Año 3, con C. Mantener el statu quo hasta llegar a socio senior. Ella proporciona estabilidad, respetabilidad. Los padres aprueban. Después del ascenso, reevaluar. S. Muestra más potencial para un avance a largo plazo. C. Demasiado contenta con la enseñanza. Sin ambición. Estrategia de salida a 5 años según lo previsto. Mis iniciales reducidas a una letra. Nuestro matrimonio reducido a un plan de negocios. Fotografié cada página. Mis manos firmes a pesar de la rabia que crecía en mi pecho. Su propia letra, sus propias palabras. Planeando mi descarte como si fuera un portátil obsoleto. La última entrada del diario tenía fecha de hace solo 2 semanas. C. Sigue sin enterarse de nada. Sofía acepta ir a Lisboa después de mi ascenso. Un nuevo comienzo, sin peso muerto. Cerré el diario, lo volví a meter en la caja de zapatos y me lo llevé. ¿Esto era una prueba ahora? No solo sus pensamientos privados, sino una confesión escrita de fraude, emocional, financiero, marital, que abarcaba años. Andrea Williams llamó esa noche mientras yo organizaba todo para nuestra estrategia legal. Los papeles están listos, dijo. Su voz con ese filo de abogada que significaba negocios. El agente judicial está programado para el domingo a la 1 p.m. La dirección de los padres de tu marido es correcta. Comida del domingo, confirmé. Nunca se la pierde cuando necesita consuelo. Perfecto. Nada como una audiencia familiar para la rendición de cuentas. El domingo llegó gris y lluvioso, a juego con el ambiente. A las 13:07 sonó mi teléfono. Inés Mendoza. Puntual. Bruja vengativa, gritó antes de que pudiera decir hola. ¿Cómo te atreves a humillarlo en nuestra casa? Delante de su padre, su hermano, los niños. Inés, tu hijo me humilló a mí delante de cientos en una boda. Esto parece proporcionado. Le entregaron los papeles del divorcio en nuestra mesa. Durante la bendición, el padre Murphy estaba aquí. Mejor de lo que había imaginado. La humillación pública parece ser cosa de familia, Inés. Él la repartió. Ahora la está recibiendo. Lo has destruido. Su carrera, su futuro. Se los destruyó él solo. Yo solo dejé de esconder los escombros. Me colgó, pero no antes de oír a Javier gritar de fondo sobre llamar a su abogado, sobre difamación, sobre destruirme en los tribunales. El lunes por la mañana, mi amiga reclutadora, Diana, me envió un mensaje. Tienes que ver esto. Envió una captura de pantalla de LinkedIn. Alguien había capturado el perfil de Javier durante la breve ventana en que lo había editado. Actualmente explorando nuevas oportunidades tras conflictos personales con una colega que afectaron la dinámica del equipo. La captura de pantalla circulaba por las redes profesionales de Madrid, con el video de la boda adjunto. Los comentarios eran brutales. Por esto necesitamos mejores políticas de RRH. Imagínate destruir tu matrimonio y tu carrera por un lío de oficina. Mi empresa nunca contrataría a alguien con este juicio. Pobre esposa, al menos se libró. El siguiente mensaje de Diana. Las visitas a su perfil han caído un 90% esta semana. Los reclutadores lo están evitando activamente. Ese video más la edición de LinkedIn es radioactivo. Incluso la correduría de seguros de su tío retiró su oferta, añadió. Nadie quiere esa responsabilidad. El miércoles fue la reunión de mediación. Andrea me había preparado extensamente, pero nada podría haberme preparado para ver a Javier de nuevo. Parecía más pequeño de alguna manera, su traje arrugado, su pelo perfecto despeinado. La ausencia de Sofía era palpable. Se había negado a asistir, alegando que ella era la víctima en todo esto. Su abogado, un hombre de aspecto cansado llamado Gerardo, abrió con las demandas estándar.
Mi cliente busca una división limpia de bienes, 50/50, y una pensión compensatoria dado el mayor potencial de ingresos de la SRA. Rivera como profesora con ingresos de clases particulares. Andrea se rió de verdad. ¿Su cliente quiere una pensión? Repasemos. ¿Quiere? Extendió los extractos bancarios sobre la mesa con precisión teatral. La SRA. Rivera pagó el 70% de los gastos del hogar durante el MBA del señor Mendoza. El 70%. Resaltó línea tras línea con un marcador amarillo. Alquiler, facturas, comida, incluso los pagos de su préstamo estudiantil. Todo mientras mantenía su puesto de profesora y aceptaba clases extra para mantenerlos. Esa fue una inversión mutua en su futuro, empezó Gerardo. Un futuro que él planeaba abandonar. Andrea sacó el diario, fotocopiado y encuadernado como un documento judicial. Página 47. Fechada hace 18 meses. 3 años más hasta ser socio, luego estrategia de salida de C. Página 63. La estabilidad de C. Es útil para la apariencia de hombre de familia asentado. Importante para el Partnership Senior. Página 89. Sofía muestra más promesa para una dinámica de Power Couple. La cara de Gerardo palideció. La de Javier se puso roja. Eso es privado. Me lo robó. Su cliente documentó su intención de cometer fraude matrimonial, continuó Andrea, usando a su esposa para estabilidad financiera y social mientras planeaba abandonarla. El nombre de Sofía aparece. Hizo una pausa para dar efecto 247 veces en estas páginas. Eso es aproximadamente una vez cada 3 días durante 2 años. «Esto es ridículo», explotó Javier. «Ella no contribuyó en nada. Yo estaba construyendo nuestro futuro mientras ella jugaba con niños de segundo de la ESO. Está resentida porque encontré a alguien realmente interesante». Señor Mendoza, interrumpió la mediadora. Una mujer severa llamada jueza Chen acaba de admitir la infidelidad en el acta. Andrea sonrió como un tiburón. ¿Le gustaría que habláramos de los 47,000 euros de bienes gananciales gastados en esta mujer interesante? ¿Hoteles, cenas, joyas de Suárez? Eso era para clientes. ¿La cliente Sofía Vargas? Porque estos recibos muestran 2 cenas, siempre 2, en restaurantes donde las SRA. Rivera nunca estuvo presente. Gerardo susurró urgentemente a Javier, pero él ya no escuchaba. Me echó de casa. Cambió mi LinkedIn. Destruyó mi reputación. Tú destruiste tu propia reputación, dije, hablando por primera vez. Mi voz era firme, tranquila. Yo solo dejé de encubrirte. Antes de que pudiera responder, el teléfono de Andrea vibró. Lo miró, y su sonrisa de tiburón se ensanchó. ¡Qué oportuno! Sofía Vargas acaba de emitir un comunicado a través del departamento de RRHH de su empresa, leyó desde su teléfono. Las persistentes insinuaciones del señor Mendoza crearon un ambiente de trabajo incómodo. A pesar de mis repetidos intentos de mantener los límites profesionales, él aprovechó su posición de superioridad para buscar un contacto inapropiado. Me sentí presionada a ceder para proteger mi carrera. Eso es mentira. Javier se levantó, su silla raspando contra el suelo. Ella me buscó a mí. Ella tiene correos electrónicos que sugieren lo contrario, continuó Andrea. Editados, por supuesto, pero convincentes. Está alegando acoso, ambiente de trabajo hostil, potencial quid pro quo. Su antigua empresa va a iniciar una investigación completa. Gerardo cerró su maletín con el sonido de la derrota. Necesitamos un receso. Mi cliente necesita abordar estas nuevas acusaciones. Por supuesto, accedió Andrea, pero nuestra posición es clara. La SRA. Rivera se queda con todos los bienes privativos, sus ahorros, sus ganancias. El señor Mendoza se queda con su deuda, su reputación arruinada, y lo que sea que Sofía le haya dejado. Mientras recogíamos nuestras cosas, Javier me agarró del brazo. Carmen, por favor, tú me conoces. Sabes que no soy lo que ella dice. Lo miré de verdad. El chico de oro que me había encantado hacía 6 años se había ido. En su lugar, había un hombre desesperado cuya vida cuidadosamente construida se había derrumbado en menos de 2 semanas. No te conozco en absoluto, dije en voz baja. Nunca lo hice. Andrea me guió hacia la salida mientras Javier gritaba mi nombre, su voz quebrándose de pánico. El sonido nos siguió por el pasillo, resonando en las paredes de mármol que habían presenciado 1000 matrimonios rotos, pero probablemente pocos tan completamente destruidos como el nuestro. Fuera del edificio, Andrea se volvió hacia mí. Sofía no se detendrá con esa declaración. Lo va a enterrar para salvarse a sí misma. Para la semana que viene, no podrá conseguir un trabajo ni sirviendo cafés en Madrid. Tenía razón. 3 días después, se filtró el informe completo de RRHH. Sofía había presentado mensajes editados, correos electrónicos selectivos
incluso una llamada grabada, donde las palabras de Javier estaban cortadas para sonar depredadoras. Su antigua empresa emitió un comunicado distanciándose. Sus redes profesionales se evaporaron de la noche a la mañana. El titular en expansión decía: exestrella en ascenso se enfrenta a múltiples investigaciones. El obituario profesional de Javier. Doblé el periódico y lo dejé en la mesa de la cocina de Clara, sin sentir nada más que un alivio distante, como oír hablar de una tormenta que pasó sin tocar tu casa. Habían pasado 6 meses desde esa reunión de mediación. El divorcio era definitivo. Había mantenido mi apellido de soltera, Rivera, en todo excepto en los papeles oficiales, así que volver a él fue como ponerme unos zapatos cómodos que había olvidado que tenía. Asturias se había convertido en mi hogar de una manera que Madrid nunca lo fue. Había encontrado un pequeño apartamento con ladrillo visto y vistas a la montaña. Empecé a dar clases en un colegio privado local y construí una cartera de clases particulares que me permitía elegir a mis clientes. Los martes por la mañana me regalaba un café en El Tostadero, una cafetería donde nadie conocía mi historia, y el barista simplemente me llamaba la profe a la que le gusta la espuma extra. Ese martes en particular, estaba corrigiendo redacciones cuando una voz familiar me hizo levantar la vista. «Carmen, Dios mío, ¿eres tú?» Begoña Echevarría estaba allí con un abrigo de lana color burdeos, un poco fuera de lugar entre los lugareños asturianos con sus forros polares. Begoña, dejé mi bolígrafo rojo. «¿Qué te trae por aquí?» «Visitando a mi hermana». «Se jubiló aquí el año pasado», señaló la silla vacía frente a mí. «¿Puedo?» Asentí, curiosa a pesar de mí misma. Begoña se acomodó con su té, sus ojos brillando con ese destello particular que significaba cotilleo fresco. «Supongo que no te has enterado de las novedades. Ya no sigo mucho las noticias de Madrid». «Oh, pero tienes que oír esto», se inclinó conspiradoramente. «Javier está viviendo en su habitación de la infancia, en casa de sus padres en Majadahonda. Inés le dice a todo el que quiera escuchar que se está reagrupando y considerando sus opciones. Tomé un sorbo de mi café con leche esperando. Está trabajando en el concesionario de coches de un amigo de su tío. No vendiendo coches, archivando papeles en la trastienda. ¿Te lo puedes imaginar? De presentaciones de consultoría a archivar garantías de automóviles. Es un gran cambio», dije neutralmente. «Y está saliendo con alguien nuevo». Inés la describe como sencilla pero dulce, que en el idioma de Inés significa que está horrorizada pero desesperada porque él siga adelante. La chica tiene 23 años, trabaja en un salón de uñas. Se conocieron cuando le hizo la manicura a Inés. 23 años, apenas salida de la universidad. Sentí una pizca de lástima por la chica, pero no lo suficiente como para advertirla. Aprendería. ¿O no? ¿Y Sofía?, pregunté, más por cortesía que por interés. Trasladada a Lisboa, y luego despedida silenciosamente 3 meses después. Algo sobre problemas de encaje cultural. Lo último que oí es que estaba de camarera intentando empezar un blog de estilo de vida. Begoña terminó su té y se fue con besos al aire y promesas de mantener el contacto que ambas sabíamos que estaban vacías. Volví a mis redacciones, el bolígrafo rojo moviéndose sobre páginas que hablaban de la obsesión de Ana Osores y lo que significaba perseguir sueños imposibles. El jueves por la tarde fue la reunión de claustro del Colegio del Pilar por videoconferencia. Había mantenido mi puesto allí, enseñando a distancia 3 días a la semana. No habían querido perderme, y el acuerdo funcionaba perfectamente. Antes de terminar, anunció la DRA. «Martínez, tengo una noticia maravillosa. La Junta ha aprobado nuestra recomendación. Carmen Rivera, ¿aceptarías el puesto de jefa del Departamento de Lengua y Literatura?» Mis colegas estallaron en felicitaciones a través de sus diversas pantallas. Era un puesto que nunca había considerado perseguir cuando estaba gestionando el ego de Javier, asegurándome de no tener nunca demasiado éxito, de no ser demasiado visible, de no ser nunca más consumada que él. «Es un honor», dije, sintiéndolo. «Gracias. Tus propuestas de currículo innovadoras fueron extraordinarias», continuó la DRA. Martínez, particularmente el proyecto interdisciplinario con el Departamento de Historia. Un trabajo brillante. Brillante, no aburrido, no poco interesante. Brillante. Esa noche estaba haciendo la cena cuando sonó mi teléfono. Número desconocido. Prefijo de Madrid. Casi no respondo. Luego, la curiosidad ganó. «¿Carmen? ¿Carmen Rivera?» «Sí. Soy Jake Morrison. Fui compañero de piso de Javier en la universidad». Mi mano se apretó en el teléfono. «Jake, te debo una disculpa. Una enorme. Debería haberte advertido hace años». «¿Advertirme?» «Sobre Javier. Sobre cómo hablaba de ti». La voz de Jake sonaba tensa, culpable. Solía presumir de tener una esposa de repuesto,
Decía que eras perfecta para la imagen que necesitaba, lo suficientemente inteligente como para impresionar a la gente, pero demasiado aburrida para dejarle. Demasiado agradecida de tener a alguien como él como para causar problemas. Cada palabra confirmaba lo que ya había deducido, pero oírlo de otra persona todavía dolía. Decía que las mujeres aburridas eran perfectas para el matrimonio porque nunca tendrían opciones. Siempre serían leales porque ¿quién más las querría? Debería habértelo dicho en la boda. Debería habértelo dicho en la fiesta de compromiso. Pero el código de tíos y toda esa basura tóxica, ¿por qué me lo dices ahora? Porque oí lo que te hizo, lo que dijo en esa boda, y me di cuenta de que mi silencio me hizo cómplice. No te merecías nada de eso. Tu venganza no fue crueldad. Fue simplemente devolverle el mismo nivel de respeto que él te había mostrado. Gracias, dije en voz baja, por decírmelo. Hay más. Ha estado llamando a viejos amigos, tratando de pedir dinero prestado, buscando contactos laborales. Todo el mundo lo está evitando. Él se lo buscó, pero todavía te culpa a ti. Dice que destruiste su vida por una broma. Una broma. 4 años de matrimonio reducidos a un chiste, y todavía lo llamaba una broma. El sábado por la tarde, asistí a una presentación en la librería Cervantes, nuestra librería local independiente. El autor hablaba de ficción histórica, entrelazando historias de mujeres olvidadas que habían cambiado la historia desde las sombras. Me senté en la última fila, con un cuaderno en la mano, genuinamente absorta. Excelente pregunta, dijo el autor a alguien en la primera fila, sobre la agencia de mujeres que parecían no tener poder. Profesor Shaw, ¿le gustaría abordar eso desde una perspectiva histórica? Un hombre se levantó, alto, de unos 40 y pocos años, barba canosa, con una chaqueta de tweed que debería haber parecido pretenciosa pero que de alguna manera no lo hacía. Su respuesta fue reflexiva, matizada, aportando ejemplos de su propia investigación. Me encontré inclinándome hacia adelante, cautivada por su perspectiva. Después de la presentación, estaba hojeando la sección de historia cuando una voz a mi lado dijo: «Estabas tomando notas muy serias ahí detrás. ¿Interés de investigadora?» El profesor Shaw estaba allí, sosteniendo una pila de libros que sugerían que era un cliente habitual. Ambas cosas admití. Doy clases de lengua, pero siempre busco conexiones históricas para hacer la literatura más relevante. Su rostro se iluminó. Enfoque interdisciplinario. Brillante. Soy Daniel, por cierto. Daniel Shaw. Carmen Rivera. Hablamos durante 20 minutos sobre libros, enseñanza, los desafíos de hacer que la historia importe a los estudiantes modernos. Escuchaba atentamente. Hacía preguntas de seguimiento. Se rió de mi observación sobre los adolescentes que piensan que todo lo anterior a 2010 es básicamente la edad de piedra. ¿Te gustaría, quizás, continuar esto con un café?, preguntó. Conozco un sitio que hace los mejores cafés con leche de la zona. Me encantaría. Si esta historia de dulce venganza te hizo apoyar a Carmen, dale al botón de me gusta ahora mismo. Mi parte favorita fue cuando Carmen dejó el anillo de bodas en la almohada de Javier con esa nota devastadora, sabiendo que se despertaría a una vida completamente desmantelada. ¿Cuál fue tu momento favorito? Suéltalo en los comentarios de abajo. No te pierdas más historias emocionantes como esta. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna actualización.